Ese mismo espíritu y permaneciendo de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 1, versículos del 12 a 26. Les pido que por favor me acompañen antifonalmente, es decir, yo comienzo y ustedes el siguiente versículo alternadamente. Hechos, capítulo 1, versos del 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que los hombres que estamos juntos todo el tiempo que el Señor Jesús ha tratado y servido con nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que
de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Para que tome la parte de este ministerio que ha postulado, y de que haya una para irse a su propio lugar. Juntos. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Continuemos alabando a nuestro Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estamos llenitos. Qué lindo. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Gracias al Señor. La semana anterior dimos un pequeño recuento o recapitulamos un poco sobre, en términos generales, lo que son las epístolas pastorales. ¿Ok? Y ahora vamos a comenzar con la dinámica o vamos a iniciar con esta última carta que tenemos por estudiar, que es la segunda carta de Pablo escrita a Timoteo. Así que por favor abran sus Biblias allí. Vamos a estar considerando en esta mañana los primeros 5 versículos. 5 versículos, ¿ok? Ustedes van a decir que poco, ¿no? Son 5 versículos, pero tenemos una carta entera. ¿Por qué no leemos toda la carta? Y son solo 4 capítulos, ¿podríamos terminar ya? Bueno, entendemos que hay muchas cosas que podemos notar, que podemos extraer, que podemos estudiar de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y ahora vamos solo a tratar de introducirnos en estos 5 primeros versículos, ¿sí? La semana anterior, al final de la prédica, dimos un pequeño bosquejo del libro, y si no lo tienes allí, te invito a que puedas copiarlo en algún lugar. En el capítulo 1 vamos a hablar sobre, este bosquejo está basado en qué es lo que nosotros debemos hacer frente a la palabra de Dios, es decir, a la sana doctrina. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con la sana doctrina que nace a partir de las Escrituras? Capítulo número 1 es retenerla. Todo el capítulo 1 vamos a hablar de esta acción que nosotros debemos tener como cristianos con la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a retenerla y después vamos a hablar en este mismo capítulo haciendo un énfasis en no avergonzarnos de la palabra de Dios, porque Loida y Eunice no se avergonzaron, porque Pablo tampoco se avergonzó del Evangelio y porque Onesíforo tampoco se avergonzó de las cadenas de Pablo. El capítulo 2 vamos a estudiar qué es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios, qué debemos hacer con la sana doctrina. En segundo lugar, debemos enseñarla, capítulo 2. Y aquí vamos a notar que enseñarla va a incluir sufrir trabajos como el apóstol y como Timoteo tenían que sufrir. En el capítulo 3 vamos a ver que una de las cosas que necesitamos hacer con la palabra de Dios es perseverar en ella. Capítulo 3, perseverar en ella porque vendrán tiempos peligrosos. Y el capítulo 4, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, con la sana doctrina? Necesitamos predicarla. El apóstol Pablo va a terminar diciendo, te encargo esto, Timoteo. Así que ese va a ser como la estructura de los capítulos que vamos a ir desarrollando conforme vamos estudiando la carta. En este caso, nos introducimos en el capítulo 1 de la carta y ustedes van a decir, pero bueno, aquí dice que según el bosquejo que nos acabó de dar Pastor, lo primero que tenemos que ver es, necesitamos retener la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el tema general del primer capítulo. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña excepción por esta prédica y vamos a considerar estos 5 versículos que ya vamos a leer como una exhortación o como una amonestación de parte de Dios, y en este caso particular una amonestación del apóstol Pablo
a Timoteo para que Timoteo se anime en esta obra del ministerio que comenzó con el apóstol Pablo y que después de la partida del apóstol Pablo, él va a tener que seguir. Él va a tener que seguir. Entonces, en particular vamos a ver siete motivaciones que cualquier cristiano puede tomarlas para seguir en el ministerio que ha iniciado desde el primer momento que ha decidido venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En alguna ocasión nosotros, hermanos, considerando las cartas, habíamos dicho que no hay discusión para nosotros como cristianos en ser siervos del Señor, porque cuando venimos a Cristo pasamos sí o sí a ser partes, a ser miembros de este cuerpo que es la iglesia, obviamente, pero dentro de su cuerpo a ser servidores unos de los otros. Así que no hay discusión de que nosotros tengamos la función en medio de la iglesia y fuera de la iglesia del servicio. Así que debemos considerar estas 7 motivaciones para animarnos a nosotros como cristianos a seguir ejecutando ese servicio cristiano en las diferentes áreas que nos encontremos. Ahora noten que sí, en particular estos primeros 5 versículos van a estar enfocados en un padre espiritual, en este caso el apóstol Pablo, animando el corazón de un joven pastor o de un joven encomendado apostólico para que cumpla estas cosas difíciles que arreglar en medio de la iglesia. Pero son motivaciones que nosotros también como cristianos podemos tomarlas para hallar en ellas esperanza y hallar en ellas también un alivio para nuestra alma cuando consideramos que en nuestra vida cristiana quizás estamos decayendo un poco. Así que vamos a leer los versículos que tenemos por estudiar en esta mañana, los primeros 5. Según Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que algunos se van a preguntar, ¿pero dónde encontramos aquí 7 principios? Ya lo vamos a ver, ¿ok? Recordando nada más a breves rasgos la carta, sabemos que esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Nosotros entendemos que es una carta muy personal. Noten, si en la anterior semana considerábamos esto, si nosotros fuéramos las personas que estemos a un corto periodo de tiempo, o iríamos en un corto periodo de tiempo a morir, ¿qué sería lo que nosotros haríamos en ese corto periodo de tiempo? Por la historia nosotros sabemos de que Pablo falleció en el año 66 por mandato o ejecutado por Nerón. Pero Nerón murió en el 68 y uno diría, Nerón nos habría ahí esperado un poquito para primero que él muera y después el apóstol Pablo siga vivo, pero no, esa fue obviamente la voluntad del Señor de que él muera bajo Nerón, siendo decapitado. Y sabiendo el apóstol Pablo, como ya vamos a ver en esta carta, que está próximo a morir, que no hay para él solución de salir de esa cárcel, en este caso un segundo encarcelamiento, ya no hay otra opción para él, lo primero que el apóstol Pablo piensa es dejarle una carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, para que Timoteo siga con la obra que había aprendido del apóstol Pablo. Quizás muchos de nosotros, si estuviéramos en la misma condición, sabiendo que ya no nos queda tiempo para nada más, estando en una cárcel, sabiendo que la ejecución viene y que es inminente, quizás muchos de nosotros por ahí lloraríamos, quizás muchos de nosotros pediríamos que se llame a nuestra familia para que venga a consolarnos, quizás muchos de nosotros entraríamos en depresión, decir, bueno, ya me van a matar, como incluso nosotros entramos en momentos difíciles que vivimos en esos estados de ansiedad y depresión, quizás probablemente estaríamos viviendo eso. Pero lo que podemos ver del apóstol Pablo es que lo primero que viene a la mente estando próximo a morir
es escribir una carta a su amado hijo Timoteo para alentarlo a él, para que él sea la persona que aliente a otras personas para seguir en la obra del ministerio. Noten qué corazón del apóstol Pablo. Qué corazón de él. Estando próximo a morir, lo primero que él piensa es dejarnos a nosotros como cristianos una carta para ser alentados a seguir en esta obra del Señor en medio de la iglesia y como cristianos en general. A diferencia del primer encarcelamiento, si pueden abrir sus Biblias un momento allí, en Hechos capítulo 28, vamos a ver que este encarcelamiento en el que Pablo está ahora, en el que no va a salir librado de su vida, es diferente al primer encarcelamiento, porque si leemos el versículo 30 de Hechos capítulo 28, vemos que el primer encarcelamiento que Pablo tuvo, cuando estaba esperando tener esta cita delante del emperador, se habla de él de estas palabras y dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Entonces ustedes pueden notar que en el primer encarcelamiento de Pablo encontramos a una persona que, aunque estaba en un arresto domiciliario, tenía algunas facilidades. Podía recibir personas, podía predicar, podía enseñar a otros. ¿Ok? Pero vemos que es diferente este segundo encarcelamiento. ¿En qué sentido? Noten conmigo algunas descripciones de esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 16. En el primer encarcelamiento él tenía muchas libertades, pero en este segundo encarcelamiento, según 2 Timoteo 1:16, dice que él estaba con cadenas. Noten conmigo, 1:16. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces ya no tenía la misma libertad que gozaba en el primer encarcelamiento, hoy estaba en cadenas. Noten lo que dice en el capítulo 2, versículo 9. Dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ahora, una vez más, a diferencia del primer encarcelamiento, ahora en este segundo encarcelamiento Pablo está siendo acusado de infame. Pablo está siendo acusado de una persona impía, de una persona que va en contra de una actitud racional en su entorno, de un malhechor, de un delincuente. Un comentarista, hablando sobre el lugar en el que ahora se encuentra Pablo, dice, y cito: un lugar con poca luz para leer y escribir, un lugar sin salubridad y sin perspectivas de alivio, excepto por la muerte. Pablo después va a decir en el capítulo 1, versículo 15 y en el capítulo 4, versículo 11, que todos le han desamparado. ¿Se acuerdan? En el primer encarcelamiento Pablo tiene la oportunidad de recibir personas, hablar con estas personas, predicar el evangelio a estas personas, recibirlos y estar completamente con ellos, dedicándoles tiempo. Pero nota que al final de su vida, capítulo 1, versículo 15, le dice a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y si vamos al capítulo 4, miren lo que dice en el versículo 11: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora Pablo ya no recibe gente, está solo, terminando sus días. Y noten que no solamente solo por tener una imposición de las personas que lo estaban custodiando para que no ingresen, sino que muchos de los creyentes que habían estado con Pablo ya no estaban con él. Y muchos de ellos, como vamos a estudiar más posterior a esta carta, muchos de ellos amaron más a este mundo, y esa fue la razón por la que se fueron. Y ahora Pablo se encuentra solo, teniendo algunos colaboradores fieles, de los cuales puede decir: Lucas está conmigo, tráele a Marcos, a ese Marcos que no estuve de acuerdo con Bernabé de tomarlo para comenzar un viaje misionero, pero que en realidad Bernabé tuvo misericordia de él, lo tomó y fue un fiel hermano ahora en la fe, y ahora él me es útil a mí en el ministerio. Y obviamente por implicación tiene a Timoteo,
una persona que siguió o comenzó su ministerio con el apóstol y que ahora Timoteo tiene todo el corazón y tiene toda la predisposición para seguir con el ministerio del apóstol Pablo. Yo te hago una pregunta, si tú hubieras estado en la posición del apóstol Pablo, aun cuando todos te hayan abandonado, aun cuando no tengas a nadie, pero tienes a una persona fiel, y en este caso tienes 3 personas fieles que comenzaron el ministerio contigo y que probablemente ellos sean las personas que a futuro expandan el ministerio que tú comenzaste, ¿te llenarías de gozo, sí o no? A pesar de que en su inicio hubo muchos, pero hoy quedan 3. Creo que estaríamos agradecidos al Señor, incluso si hubiera uno solo de ellos que tome esta misma decisión de servirle al Señor como nosotros hemos tomado la decisión de servirle al Señor, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo, noten, una vez más se suma a estos motivos por los cuales Pablo le quiere dejar una carta a Timoteo. Pablo quiere alentarlo. Pablo sabe que desde la primera carta, alrededor de 5 o 6 años antes que le escribió, ya no tiene quizás Timoteo la misma fuerza de antes. Probablemente está flaqueando. Noten que en el texto que nosotros acabamos de leer, en los primeros 5 versículos, el apóstol dice que se acuerda de las lágrimas de Timoteo. Ahora nosotros, obviamente, por el contexto, no sabemos a qué momento específico se está refiriendo Pablo de verle llorar a Timoteo. Sí tenemos en las Escrituras, por ejemplo, un momento en el que Pablo, despidiéndose de las personas de Mileto, dice que ahí junto a la orilla lloraron juntos, se abrazaron, se despidieron, pero ya habiendo conformado una iglesia. Y se quedaron allí y Pablo lloró con ellos. Ahora no sabemos si quizás en la primera carta, cuando Timoteo fue encomendado para quedarse en Éfeso, pasó exactamente lo mismo, en que Timoteo estaba quedándose en ese lugar y Pablo iba a Nicópolis y después iba a encomendar a otro joven pastor en Creta. No sabemos, pero quizás haya sido el lugar donde Timoteo lloró, diciéndole: Pablo, no te vayas, Pablo, necesito que estés acá, ayúdame con esto. Pero Pablo, siendo la persona encargada de decirte: Timoteo, puedes hacerlo. Timoteo, puedes ir a esta iglesia en mi nombre como encomendado apostólico para solucionar las cosas que son deficientes en estas iglesias. No sabemos en particular cuándo fue que sucedió esto, pero algo que tenía en el corazón el apóstol Pablo era ese amor entrañable por su amado hijo en la fe, recordando sus lágrimas. Y, como ya dijimos, esto suma a este deseo intenso que el apóstol Pablo tenía de reconfortar la fe de este joven pastor. Nosotros ¿por qué tomamos estos 5 primeros versículos para analizarlos y ver estas 7 motivaciones particulares? Porque después del versículo 5, a partir del versículo 6, encontramos todas las directrices que Pablo comienza a darle a Timoteo. Pero noten incluso en eso, antes de que Pablo comience a decirle a Timoteo, así como en la primera carta, tú tienes que hacer esto en medio de la iglesia, Pablo le va a decir en estos 5 cortitos versículos, le va a dar a Timoteo el ánimo necesario para cumplir con estas ordenanzas que van a partir del versículo 6. Y ahora se preguntarán ustedes, bueno, toda esa introducción dio, vamos a ver los 7, ¿será que alcanzamos a ver los 7? Sí, vamos a alcanzar a ver los 7, Dios mediante. El primer principio, mis hermanos, que estos 5 pasajes nos dejan a nosotros para motivarnos a seguir en ese trabajo del ministerio que tenemos y que comenzamos a partir de nuestra conversión al Señor, es que necesitamos motivarnos por la autoridad. Autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Mis hermanos, nosotros debemos recordar para quién hacemos lo que hacemos. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, para quién hacemos lo que hacemos. Ya hemos dicho mucho del apóstol Pablo, imagínense a ese apóstol Pablo, que en sus inicios, antes de llegar a ser apóstol, antes de llegar siquiera al cristianismo, era un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos, una persona que en cuanto a sus
a sus títulos, si podríamos decirlo de alguna forma, antes de llegar al cristianismo, era un hombre de élite. Pero cuando llegó al cristianismo, después de que tuvo el encuentro con el Señor, por medio de una luz y la presencia misma del Señor allí, camino a Damasco, él se convierte al Señor, toma todas las cosas que él creía en un inicio como basura y decide seguir al Señor. Un hombre fuerte, alguien que comienza en el Evangelio quizás con mucho temor. La Biblia nos cuenta de que muchos apóstoles, cuando vieron que Saulo de Tarso se convirtió, dice que tenían miedo de venir a la iglesia. ¿Y cómo se convirtió? Una obra de Dios. Llega al ministerio, se capacita él durante algunos años para comenzar su obra, la obra del ministerio de Dios, y después comienza a fundar iglesias, comienza a hacer viajes de misioneros, comienza a ser una persona que en cuanto al ministerio del Evangelio, una persona prominente en la gracia de Dios, no porque él se haya atribuido a sí mismo, ahora yo tengo el poder para hacer esto. No, en la gracia de Dios, esa persona que antes era un asesino de la iglesia, ahora es utilizado como uno de los instrumentos más grandes para edificar la iglesia en el Señor. Y es usado progresivamente el apóstol Pablo en este sentido, y después obviamente vamos viendo que al final de sus días llegamos a esta carta, estando preso, estando débil, quizás sin tener la misma fuerza de antes, sin tener quizás los mismos privilegios de antes, quizás mirando al Señor de una forma diferente a la de antes, porque en cuanto al ministerio del apóstol Pablo, él miró muchas cosas milagrosas de parte del Señor, ¿sí o no? Y por él fueron hechas muchas otras. Pero ahora encontramos a un apóstol Pablo débil, a un apóstol Pablo que si fuera por él mismo, pararía quizás su obrar en la obra del ministerio. Pero noten que las palabras primeras que el apóstol Pablo afirma en el final de sus días, en el final de sus tiempos, es una vez recordarle a Timoteo, recordarle a la audiencia a la que va a leer Timoteo y recordarse a sí mismo quién es Pablo en el Señor. ¿Quién es Pablo en el Señor? Y miren esta primera nota: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Aun cuando Pablo está en una prisión, él entiende, mis hermanos, que su identidad, la identidad de Pablo, radica no en lo que los otros digan, no en lo que los soldados de la prisión dicen acerca de él o los maltratos que pueden recibir acerca de él, no en lo que dice Nerón sobre lo que es, porque se acuerdan que habíamos dicho que Pablo está ahora en la prisión y que lo acusan a él de malhechor, de alguien malvado. Pero la identidad de Pablo no radica en lo que otros digan, sino en lo que él es por Dios y lo que Dios dice del apóstol Pablo. Y Dios había llamado al apóstol Pablo siendo de alguna forma adulto, joven, fuerte, y eso fue al inicio, y al final de sus días Pablo puede seguir diciendo: yo sigo siendo ese apóstol que fue llamado por el Señor un día de camino a Damasco, y Él sigue siendo mi Dios. Algunos pueden ver en esta declaración de que Pablo está afirmando a la audiencia que Pablo no es la persona que a sí mismo se proclama apóstol. ¿Por qué podemos notar eso? Porque piensen en esto, hermanos: cualquier persona que se autoproclama a sí misma fulanito de tal o fulanito de tal o cualquier otro título que te puedas imaginar, si llegase una prueba tan difícil que incluso estaría involucrado en esa prueba, la muerte, ¿ustedes creen que esa persona que se autoproclama con tal título y que sabe que al tener tal título va a morir, va a seguir estando en esa posición? De ninguna manera. Si incluso nosotros vemos, ¿no es cierto?, a veces en las películas o a veces en la historia, de que los reyes, cuando salen a la guerra, tienen un traje especial, ¿no es cierto?, para que lo identifiquen como los reyes. Pero ustedes saben que en la historia se ha dado personas que el rey dice: tú toma mi armadura y yo me pongo la de un soldado, para no morir en la guerra, ¿no es cierto? Entonces noten, mis hermanos, que una persona que se autoproclama a sí misma con tal título, y ese título implica quizás morir,
Si una persona hubiese tomado por sí misma ese título, hubiera renunciado en algún momento de ese título. Hubiera decidido dejarlo de lado, porque ese título significa tal posición y significa tal muerte, significa tal destino. Pero el apóstol Pablo puede decir que yo fui apóstol por la voluntad de Dios. Y sigo siendo apóstol porque Dios quiere que sea apóstol. Entonces, mis hermanos, este primer principio para motivarnos a nosotros como creyentes en seguir en esta lucha, en este ministerio que Dios nos ha dado en nuestras manos, es recordar la autoridad que tenemos encima de nosotros, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Quizás en este sentido en el que estamos revisando la carta, el apóstol Pablo tenía un título particular del primer siglo, una persona encomendada por el mismo Señor para establecer una obra puntual, la predicación del Evangelio. Pero hoy nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, es verdad, no tenemos un título, eres el apóstol, eres el máximo exponente y demás cosas, no tenemos eso. Pero nosotros cuando venimos de esta relación redentora por parte del Señor, comenzamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esa es tu identidad, mi hermano. Porque tu identidad, al igual que la de Pablo, no radica en lo que otros puedan decir de ti, sino en lo que Dios dice de ti. Y si quizás te estás cansando, mi hermano, de esta lucha que constantemente es para nosotros como cristianos, estar en el trabajo, estar con relaciones quizás tóxicas, estar en ambientes que no edifican al Señor, mi hermano, recuerda quién eres en el Señor. Anímate con esta promesa, anímate con esta verdad de las Escrituras. El Señor es tú, valga la redundancia, tu Señor. Dios es tu Señor, Dios es el que te da identidad y Dios es la persona que te sustenta constantemente. Recuerda, mi hermano, para quién haces lo que haces. Probablemente como cristianos nos cansemos, probablemente como cristianos decimos, pero ¿por qué si soy un cristiano y vienen más problemas? Digo que hablo en el lugar donde me relaciono acerca de Dios y nadie me quiere cerca. Van a venir problemas, pero recuerda, mi hermano, para quién lo haces. Recuerda quién es tu Señor. En el caso del apóstol Pablo, él era apóstol por la voluntad de Dios. Y porque según la promesa de la vida eterna, Dios quería que Pablo sea apóstol. Y según la promesa de la vida eterna, como hablábamos justo hoy a la mañana en el estudio de doctrina, habíamos visto que se me fue ahora la idea. Nosotros fuimos salvados porque Dios quería salvarnos. Según la promesa de la vida eterna. Según la promesa de la vida eterna, tú hoy estás sentado acá porque Dios quiso tener misericordia de ti. Así como en su tiempo, según la promesa de la vida eterna, el apóstol Pablo fue hecho apóstol porque Dios quiso. Y nosotros hoy estamos allí sentados por la misericordia de Dios y porque Él quiso, hermanos. Así que recordemos una vez más, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Y pensemos antes de pasar al siguiente punto, ¿cuán expertos nosotros somos en abandonar nuestros compromisos? ¿Alguien se hizo una lista de metas en diciembre del año pasado? ¿Cuántas de esas metas quizás las has llegado a lograr hasta este último domingo de la mitad del año? ¡Wow! ¿Cuán expertos nosotros somos, mis hermanos, en romper compromisos? ¿Cuán expertos nosotros somos en abandonar el rumbo? ¿Cuán expertos nosotros somos en flaquear y bajar los brazos? Pero mi hermano, una vez más, si estás en esta posición de que quieres bajar los brazos, de que ya no das más y que una vez estás considerando, pero hice esta promesa y no la puedo cumplir, una vez más, recuerda
mi hermano, que tienes a Dios. Y recuerda que lo que haces, lo haces para Él. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué otra verdad, qué otra motivación podemos hallar en estos pasajes? Una segunda verdad es el principio de generosidad. El principio de generosidad. ¿En qué versículo lo vemos? En el versículo 2. Pablo dice que le escribe a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. A mí me llama mucho la atención que el apóstol, en todo su amor, su cariño a este verdadero hijo en la fe, dice que es necesario que de parte de Dios vengan 3 elementos puntuales. Gracia, que hace referencia a un perdón no merecido o un favor que transforma, dice William Hendrickson. Otros dicen, hablando sobre la gracia, es este favor divino inmerecido de Dios que provee perdón y justificación. Era una de las partes esenciales para Timoteo. Él debería recibir de parte de Dios esta gracia que transforma, esta gracia inmerecida, esta gracia de perdón y justificación constantemente. En segundo lugar, él tenía que recibir de parte de Dios misericordia. Es este afecto tierno y cordialidad mostrado a alguien en una situación difícil. Y tenía que experimentar paz, que tiene que ver con una conciencia tranquila de aquel que ha sido reconciliado con Dios. Otros han dicho acerca de esta paz, la tranquilidad interna que nace en una mente y un corazón que es producto de la gracia y la misericordia de estos 2 anteriores. ¿Y por qué Timoteo debía recibir o debía tener de parte de Dios este favor inmerecido de Dios, esta gracia? ¿Por qué Timoteo debía recordar que Dios es misericordioso para con él, que tiene un amor tierno para con él, aún en situaciones difíciles? ¿Y por qué Timoteo tenía que recordar que Dios puede ser el agente que le dé paz en su corazón aún en medio de situaciones complejas? ¿Por qué Timoteo tenía que recibir de parte de Dios eso? Porque, mis hermanos, en muchas circunstancias, seguirle al Señor y tener una conducta y carácter piadosos para con otras personas, vamos a recibir de otras personas ingratitud. Ingratitud. En muchas circunstancias, mis hermanos, nosotros vamos a recibir de otros ni siquiera un gracias por las cosas que hagamos. Cuando tú te comportas como un verdadero cristiano, probablemente la gente ya está acostumbrada de que tú te comportes así. Y quizás no notan la diferencia de otra persona que no conoce al Señor, que hace cualquier otra cosa en contra de ellos, pero que lo toman así nomás, pero no se dan cuenta en cambio lo que tú estás haciendo a favor de ellos. Y probablemente si tú piensas en tu familia, si tú piensas en tu casa, si tú piensas en tus hijos, si tú piensas en el lugar donde te relacionas constantemente, muchas veces ser cristiano implica, mis hermanos, ingratitud. Ingratitud. No les miren a sus hijos, por si acaso. No, pero implica, mis hermanos, la cristiandad implica no recibir nada a cambio de nadie. ¿Y por qué Timoteo tenía que sentir esta gracia, misericordia de Dios? Porque solo Dios, mis hermanos, puede llenar aquello que nosotros estamos esperando que otras personas llenen en nuestra alma. Mis hermanos, el ministerio cristiano, mis hermanos, la vida cristiana está llena de momentos de ingratitud. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir siendo en este segundo principio generosos para con otros, mostrando favor para con ellos. Noten que una vez más pensando en el apóstol Pablo, el apóstol Pablo podría haber pasado sus últimos días, sus últimos años en esa prisión sin acordarse de nadie. Y hubiera estado bien. Él pensó en su momento y listo, no hubiera pasado sus últimos días escribiendo una carta. ¿Para qué? Si ya hemos leído, mis hermanos, de que muchos de los que estaban con el apóstol Pablo le abandonaron,
se fueron. Entonces, ¿por qué decidir dejar esta carta escrita para Timoteo? Porque Pablo sabía este principio de dar sin recibir nada a cambio. Y que aquellas cosas que incluso a veces nosotros estamos esperando que otras personas hagan con nosotros, esas cosas puntuales nosotros las podemos recibir de parte de Dios. Y en particular, gracia. Y si hablamos de la gracia de Dios, mis hermanos, hablamos de este regalo inmerecido del Señor que Él otorga a las personas sin dudar, sin peros. Y cuando leemos después en el texto de Pablo, en sus cartas, vemos que cuando Dios da, incluso lo hace en abundancia. Entonces nosotros sí podemos estar seguros de que cuando damos, incluso sin pensar en recibir algo a cambio de Dios, podemos esperar recompensa, mis hermanos. Y obviamente no lo vamos a hacer porque estamos esperando, como di esto, entonces el Señor me puede recompensar con cuánto más. No lo hacemos por eso, sino lo hacemos por agradarle al Señor y podemos esperar que en la gracia de Dios quizás Él obre también en nuestra vida. Pero mis hermanos, gracia, misericordia y paz necesitamos también nosotros para animarnos, para recibir del Señor en medio de este ministerio cristiano que vivimos constantemente. ¿De quién vienen esas cosas? Dice el versículo 2 del capítulo 1, vienen de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De Él podemos hallar, en Él podemos hallar estas grandes verdades. En tercer lugar, mis hermanos, ¿qué más podemos ver en este texto que nos lleve o que nos motive a seguir en la vida cristiana? En tercer lugar, mis hermanos, necesitamos motivarnos con el agradecimiento. Necesitamos motivarnos con el agradecimiento. Miren cómo comienza el versículo 3. Doy gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes a punto de morir, estando en una cárcel sucia, insalubre, pueden decir gracias a Dios por esto? Podríamos decir gracias a Dios por esto. ¿Cuántos hoy, mis hermanos, estando en un momento de dificultad, de salud quizás, podemos levantar la mano y decir gracias, Señor, por esto? ¿Es difícil o no? Es difícil. Nadie dice que no sea difícil. Es difícil. Debe ser difícil para la familia, para nosotros. Pero podemos, mis hermanos, afirmar con nuestros labios y clamar a Dios, gracias, Dios. Mis hermanos, en este caso el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, y miren por qué da gracias a Dios. Por ti, Timoteo. Doy gracias a Dios por ti. Doy gracias porque a través de ti, Timoteo, Dios también ha podido darme a mí tranquilidad. Pablo, escribiendo a los filipenses, cuando les manda una carta, dice que recibió de información de los filipenses de parte de un discípulo, del cual Pablo dice, y Dios tuvo misericordia de mí, sanándolo y no permitiendo que esa persona se muera. Ahora, noten algo importante, mis hermanos. En este caso, el apóstol Pablo agradece a Dios por lo que Dios hace a través de Timoteo en la vida de Pablo. Y lo podemos pensar en dos sentidos. ¿En qué sentidos, mis hermanos? El primero, de que es verdad que cuando nosotros servimos al Señor, a nuestras familias, en las áreas que ya hemos dicho, nosotros en un sentido estamos siendo de bendición para esas personas. ¿No es cierto? Esas personas se benefician en algún sentido de nuestro servicio hacia ellos. ¿Ok? Y ellos podrían decir, estamos agradecidos a Dios por la vida de mi hermano Lenin, la vida de mi hermano tal, fulanito de tal, porque me ha presentado este servicio a mí. Y también nosotros, siendo las personas que están sirviéndole al Señor, podemos decir, agradecidos estamos, Señor, por darnos la oportunidad de servirte a ti en medio del ministerio. ¿No es cierto? Pero ahora, mis hermanos, nosotros también podríamos pensarlo en un segundo sentido, de que nosotros también, cuando presentamos un servicio,
podemos estar agradecidos por lo que esas otras personas, al ver la reacción de estas otras personas, pueden producir en nuestros corazones para crecer, para madurar. Cuando nosotros, no sé si le estoy confundiendo, pero quiero llevarles a pensar en esto. Cuando yo hago un servicio a mi hermano, yo puedo aprender de mi hermano. Si mi hermano en este servicio que yo le doy, este hermano agradece al Señor por este servicio, agradece al Señor porque ha sido bueno, agradece al Señor porque quizás con mi vida Dios ha podido responder algún motivo de oración que él estaba en particularmente orando, está agradecido con el Señor y yo puedo aprender de mi hermano en ver su actitud y decir, bueno Señor, yo también te agradezco porque me has permitido ser una herramienta para ayudar a mi hermano y te agradezco porque me has utilizado como tu instrumento. Pero a la vez, si mi hermano que recibe el beneficio que yo le estoy dando tiene una actitud mala, tiene una actitud, pero yo no te pedí que hagas eso por mí. Tiene una actitud, bueno, pero quieres ayudarme, pero la verdad es que yo en un inicio ni siquiera te pedí a ti que hagas tal o cual cosa. ¿Qué hemos recibido o no hemos recibido? Quizás comentarios así cuando hemos tratado de ayudar a otras personas. Pero incluso en eso, mis hermanos, incluso en eso, estas personas son el instrumento que Dios utiliza para llevarnos a nosotros a la madurez. Y incluso en eso, nosotros podemos dar gracias a Dios. No sé si tú te has puesto a pensar en esto, mi hermano. Quizás a veces nosotros estamos tan acostumbrados en agradecer a Dios solo por las cosas buenas. Y solo por las personas buenas que están en nuestro alrededor. Solo por ellas. Pero quizás nos olvidamos de que incluso las reacciones malas de estas otras personas que responden a mis actos de servicio también son el canal que Dios puede utilizar para bendecir mi vida. Y incluso en eso yo puedo agradecer al Señor. El apóstol Pablo en particular aquí puede agradecer a Dios por la vida de Timoteo. Noten una vez más lo que ya hemos dicho. Pablo se está despidiendo. Pablo ya no va a estar. Pablo ya no va a fundar iglesias. Pablo ya está metido en una celda esperando morir. Y qué gozo para él poder decir, gracias Señor, porque tengo a un Timoteo. Tengo a alguien que luchó conmigo a mi lado y probablemente él sea el que siga. Y por eso encontramos en el capítulo 2 que le dice, Timoteo, te encargo, por favor, que tú encuentres a otros hombres fieles a los cuales puedes predicarles el evangelio para que ellos también se encarguen de predicarles a otros. Entonces, qué agradecido se sentiría Pablo de tener a un joven pastor que lo releve en el futuro, porque Pablo ya no va a estar más. Pero a la vez el apóstol Pablo puede decir de su condición y de la manera en que los soldados le están tratando en medio de esa cárcel, en medio de ese lugar, en ese lugar húmedo, en medio de ese lugar probablemente con algunos otros presos, puede decir estas palabras en Filipenses 1:12 al 13. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. El apóstol Pablo puede decir, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿No vieron este segundo sentido? En el que el apóstol Pablo, a pesar de la situación que estaba pasando, puede decir que sus propias cadenas han servido para que el evangelio de Dios pueda seguirse predicando. Su condición mala, cómo les trataban en esa cárcel, cómo probablemente ya estaba dictado el veredicto de Pablo, incluso en esa condición, Pablo pudo decir, estas cadenas me han servido para que el evangelio se siga extendiendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué conclusión podemos llegar nosotros a entender ahora? De que en cada situación, buena o mala en nuestra vida, ¿podemos o no podemos dar gracias a Dios? Podemos dar gracias a Dios, mis hermanos. El apóstol Pablo, libre
como preso y a punto de morir, puede decir gracias, Señor. Y yo no quiero ser indiferente con ustedes, mis hermanos. Probablemente algunos de ustedes están pasando por momentos y por pruebas dificilísimas que quizás muchos de nosotros no entendemos porque no estamos viviendo con ustedes ese momento, esa situación compleja. Pero por el testimonio de la Biblia podemos estar confiados, mis hermanos, de que podemos agradecerle al Señor en cosas buenas y en cosas malas. Estando a punto de morir, como estando iniciando una vida, quizás con alguien, o de pequeño, podemos agradecer al Señor. Pero todo va a depender, ¿saben de qué? De si yo estoy mirando la situación que estoy viviendo bajo la perspectiva de Dios. Y muchas veces nosotros tendemos, mis hermanos, a no mirar la situación que hoy estamos viviendo bajo la perspectiva de Dios. Como ya hemos dicho, el apóstol Pablo podría haber dicho, me quedo acá, me toca morir. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Ya está el veredicto, ya estoy aquí en la cárcel, listo. Pero Pablo dice, estas cadenas me han servido. Para que la guardia, recuerdan ahí Filipenses, para que la guardia escuche. ¿Qué perspectiva cristiana? ¿Qué perspectiva del cielo? Estoy en la cárcel, ok. Qué bueno que estoy aquí en la cárcel, porque si no estuviera en la cárcel no podría predicarles a este grupo de soldados que me están custodiando. Porque si estaría fuera, ellos nunca escucharían del Evangelio. ¿Qué perspectiva cristiana, hermanos? Que en momentos buenos y malos pueden agradecer al Señor. Y nosotros también, mis hermanos, como creyentes, podemos agradecer al Señor por estas cosas. ¿Estás pasando por un momento difícil? Agradécele al Señor, mi hermano. Agradécele al Señor. ¿Es difícil? Sí, pero puedes agradecerle. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que solo es cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, y podríamos decir con lo que hemos dicho hace poquito antes, solo es en la medida en que nosotros renovamos nuestro entendimiento y en la medida en que nosotros adquirimos la perspectiva de Dios, en que nosotros podemos entender que en última instancia la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque la Biblia lo asegura. La Biblia dice que la voluntad de Dios es mala, es desagradable, no, imposible de sobrellevar e imperfecta. No. La Biblia dice que es buena, agradable y perfecta, pero ¿en qué medida? En el contexto, en la medida en que nosotros somos renovados en nuestro entendimiento. Ahí podemos nosotros entender, ya sé, Señor, ¿por qué quisiste que yo pase por esto? Ya sé, Señor, ¿por qué me permitiste pasar por tal enfermedad? Pero solo en la medida en que nosotros nos sostenemos de nuestro Señor. Mis hermanos, podemos agradecer. Así que ya hemos visto hasta ahora 3, ¿no es cierto? El primero, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El principio de autoridad. Debemos recordar nosotros para quién hacemos lo que hacemos. En segundo lugar, el principio de generosidad. Generosidad. Podemos seguir actuando a favor de nuestros hermanos y no debemos esperar que ellos nos den algo a cambio. Podemos estar confiados en la gracia y misericordia y paz que provienen del Señor y que eso va a ser suficiente para nosotros. Y en tercer lugar, podemos agradecer estando en situaciones difíciles. En cuarto lugar, mis hermanos, una cosita más, solo para cerrar el punto 3 de agradecimiento. Les leo un comentario de alguien. Dice, haciendo referencia a agradecer, haciendo referencia a Pablo. Dice, Pablo no era un amargado, Pablo no estaba resentido, Pablo no sentía rabia u odio por quienes lo habían puesto en prisión, ni por los delincuentes brutales y duros que estaban a su lado. Pablo no lamentó la ejecución cruel e injusta que sabía que le esperaba. Su pensamiento estaba en el Dios soberano y en los recuerdos de su amado Hijo en el Espíritu, con quien había pasado
tantas horas benditas de servicio mutuo a Dios y a quien probablemente nunca volvería a ver en la carne. Solo el Señor podía darle una perspectiva tan increíblemente bella. Solo el Señor puede darnos esa perspectiva que necesitamos para agradecer a Dios. Vamos a ver una cuarta y probablemente la siguiente la vemos el próximo domingo. ¿Sí? La cuarta, mi hermano, mi hermana, es ten una limpia conciencia. Ten una limpia conciencia. Mis hermanos, Romanos capítulo 2, versículo 14 dice estas palabras. Alguien podría preguntar, ¿qué es la conciencia? Bueno, la Biblia nos responde a nosotros qué es la conciencia. Romanos 2, versículo 14 dice esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Podríamos responder a la pregunta, ¿qué es la conciencia? La conciencia es, versículo 15, es la ley de Dios escrita en el corazón de todos los hombres. Aquello que nosotros como hombres de aquí a la China decimos, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿será que esto es ético, esto no es ético? Bueno, lo que nos permite diferenciar a nosotros entre lo bueno y lo malo es esa ley de Dios escrita en el corazón de todos los hombres, llamado conciencia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo regresando a nuestra carta que estamos estudiando. Él dice de sí mismo, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Ahora, si la conciencia es aquello que a nosotros nos permite, mis hermanos, discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es ético y lo que no es ético. Y aparte de esa conciencia natural que todos los hombres tenemos al ser creados por parte de Dios a su imagen y semejanza, tenemos ahora como cristianos al Espíritu Santo morando en medio de nosotros. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que tenemos toda la capacidad para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos? Tenemos la capacidad a través de la obra del Espíritu Santo. Sí o sí. Hoy somos capacitados por el Señor para vivir de una forma recta, no solamente por la conciencia que tenemos en nuestra cabeza de Dios, el Espíritu Santo ya morando y actuando en medio de nosotros, y es por esa misma conciencia y es por ese mismo Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos como cristianos, hermanos, en que es la demanda de Dios de que todos nosotros como cristianos debemos presentar un servicio amplio a la comunidad cristiana y a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor con una limpia conciencia. Algunos han hablado de la conciencia como aquella vocecita, ¿no es cierto?, que habla adentro de cada persona. Pero si ahora definimos que la conciencia es aquella ley de Dios puesta en el corazón de los hombres que nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal, probablemente cuando nosotros no escuchamos esa voz, es cuando nosotros quizás estamos tapando la voz de esa conciencia. Y no solamente quizás en algún lugar tapando la voz de esa conciencia, dejando de lado esa obra, esa ley de Dios escrita en mi corazón, a pesar de que yo sé lo que es correcto, sino incluso endureciéndome en mi conciencia. Limitando esas palabras de Dios, limitando esa ley de Dios escrita en mi mente y en mi corazón. Y como después Pablo en esta misma carta va a decir, y algunos hasta tienen sus conciencias cauterizadas para desviarse al mal, para desviarse en búsqueda de la injusticia. Algunos, aunque tienen por diseño de Dios en sus mentes aquella herramienta para discernir entre lo que es correcto y incorrecto, muchos de ellos deciden
cauterizar sus conciencias. Pero mis hermanos, acá la idea es para nosotros también un unánimo, es que si nosotros presentamos un servicio cristiano e incluso como cristianos, nuestras conciencias deben estar limpias. El Señor Jesucristo fue la única persona en el mundo y en su ministerio terrenal que pudo decir, ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie pudo tomar una piedra y nadie pudo decirle en contra. Nada en contra del Señor Jesucristo. Si nosotros diríamos, ¿quién me redarguye del pecado? Mi hermano que está al lado ya agarraría la primera piedra. Porque podríamos decir mucho, ¿no es cierto? Quizás podrían decir mucho de nosotros. Pero ahora, mis hermanos, piensen, y yo les hago una pregunta en esta mañana a ustedes. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que cada vez que obran en esta nueva vida cristiana que ustedes tienen, lo están haciendo con una limpia conciencia? ¿Lo están haciendo sin reproches? ¿Lo están haciendo sin que su conciencia mismo les acuse a ustedes de que están obrando mal? Pero incluso aunque saben que están obrando mal, siguen haciendo eso que saben que está mal. Cuidado, mi hermano, que tu conciencia sea cauterizada. Cuidado, mi hermano, que tapes esa conciencia. Cuidado, mi hermano, que tu conciencia no esté limpia. ¿Y sabes cómo puedes limpiar tu conciencia para que sea más visible, sea más perceptible a las personas que están a tu alrededor? Ya sabes la respuesta, a través de la palabra de Dios. Porque solo ella es un espejo para la vida de nosotros como creyentes, para mirarnos, mirar la gloria de Dios y mirar cuán pecadores somos nosotros y decidir dejar nuestro pecado de lado. Mis hermanos, hemos considerado en esta mañana cuatro de estas 7 motivaciones que el apóstol Pablo nos deja en estos versículos para presentar un servicio cristiano, para motivarnos como creyentes a seguir viviendo nuestra vida cristiana. Solo para hacer un recuento de estos 4 que acabamos de nombrar, podemos, mis hermanos, vivir bajo una motivación de autoridad, recordando, mis hermanos, para quién hacemos lo que hacemos. Recordando que en Cristo hallamos nuestra identidad, que en Cristo somos lo que hoy somos. No me hacen mis títulos, no me hacen la perspectiva que otras personas tengan afuera de mí, eso no me hace lo que Dios dice que yo soy. Y yo vivo mi vida cristiana en base a la autoridad que tengo del Señor. En segundo lugar, habíamos visto que nosotros debemos ser generosos, no esperar recibir nada a cambio. Si damos algún servicio cristiano, mientras vivamos nuestra vida cristiana, en muchas ocasiones no vamos a recibir nada. Pero en palabras del apóstol Pablo, la gracia, la misericordia y la paz de Dios para ti van a ser suficientes. Porque solo Dios es suficiente. En tercer lugar, mis hermanos, habíamos dicho que necesitamos agradecer. Tenemos que ser agradecidos. El apóstol Pablo agradeció por la vida de Timoteo en una condición mucho peor que de la que nos encontramos quizás nosotros hoy. Una condición quizás peor. Pudo agradecer al Señor. Y tú también puedes agradecer al Señor en el peor estado en el que te puedas encontrar, como cuando estamos felices y saltando y disfrutando también de todo lo bueno que Dios puede tener. Podemos ser agradecidos. Y en último lugar, habíamos revisado, hermanos, que podemos tener una limpia conciencia. Podemos tener una limpia conciencia para seguir obrando nuestra vida cristiana en todas las áreas en las que nosotros nos encontremos. Amén. Vamos a seguir los últimos 3 la semana que viene y vamos a orar para terminar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos, Señor, en su casa. Gracias, Señor, le damos porque somos animados a través de su palabra. Queremos, Dios, rogarle
que usted nos ayude a ver en su palabra, Señor, todo lo necesario que podemos encontrar en usted, Señor. Todo lo necesario para nuestra vida, todo lo necesario para nuestra alma, todo lo necesario para todo, Señor, es usted. Usted es el único que pudo decir en su palabra que es aquel que lo llena todo en todos. Y nosotros queremos experimentar, Señor, esa llenura, queremos experimentar su presencia, queremos experimentar, Señor, el recordar siempre que estamos bajo tu cargo, Señor. Queremos agradecerle, Padre, por todas estas verdades que hoy hemos revisado. Y le rogamos, Señor, que en su gracia nos permita aplicarlas en nuestra vida hoy. Ayúdenos, Dios, a salir de esta iglesia, no como vinimos, sino siendo transformados un poco más, Señor, a tu imagen, a la imagen de tu Hijo, para serte agradable, Señor, en cada área de nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor, y lo agradecemos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.